Hola queridos hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 24 de noviembre, feliz Día del Señor, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie de devocionales Cartas de Amor 1, hoy es el día 35 y se titula Pecado de muerte, pecado de muerte. Hoy vamos a explicar de qué trata eso del pecado de muerte. ¿Qué significa eso? ¿A poco hay pecados de muerte y pecados no de muerte? ¿Pecados veniales y pecados mortales? ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? ¿Y por qué no debemos orar por aquellas personas que cometen el pecado de muerte? Es una pregunta complicada, como les decía ayer, los propios estudiosos de la Biblia, los eruditos, no se ponen de acuerdo. Yo voy a ofrecer varias respuestas y una de ellas sí voy a decir que me parece que no es lo que significa este texto. Otra de ellas voy a decir que es lo que más me parece que significa este texto. Pero hay otras dos que no me atrevo a decir que no son, tampoco que sí son. Simplemente las pongo sobre la mesa y todos juntos buscamos la palabra de Dios. Así es que vamos a este texto, primera de Juan 5, 16 al 17, no sin antes orar. Les recuerdo que estamos en los últimos días de esta serie, así es que aprovechemos estos últimos días que Dios nos quiere hablar. En esta serie, por supuesto, que continuaremos con una serie de Navidad, que ya se acerca la temporada de Adviento. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos das, porque eres bueno, porque nos llenas, Padre mío, de tu bendición, de tu palabra todos los días. Te pido que el día de hoy entendamos tu palabra, pero sobre todo la apliquemos a nuestra vida. Te amamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a 1 de Juan 5, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a muerte. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? La pregunta aquí es, ¿qué significa eso de pecado de muerte? Y si queremos dar un paso más en la pregunta es, ¿a qué se refiere con muerte? ¿Se refiere a muerte espiritual o se refiere a muerte física? Hay 4 posibles respuestas, probablemente más, porque la verdad es que cada estudioso de la Biblia da una respuesta diferente. Ahora, las respuestas no son tan diferentes, ¿verdad? No es como que una opción puede significar una cosa completamente diferente a la otra. Son respuestas muy similares, con diferentes énfasis o aspectos de lo que puede significar el pecado de muerte. ¿Qué es eso? Les tengo 4. Número 1. Pecado de muerte se trata de pecados muy graves. En el Antiguo Testamento se nos habla de ciertos pecados en la ley de Dios que merecían la muerte. Hay ciertos pecados que el castigo que la ley de Dios en el Antiguo Testamento estipula para esos pecados es la muerte, que los apedreen. La idolatría, la adivinación, el adulterio y, bueno, varios otros pecados muy graves se castigaban con la muerte según el Antiguo Testamento, lo cual nos habla de la gravedad de pecar contra Dios. ¿Será que se refiere a eso? ¿Será que hay pecados de muerte en el sentido de que merecen la muerte porque son muy graves? Te digo la verdad, creo que no se refiere a eso. No creo que podamos hacer una clasificación de pecados como pecados grandes, pecados chicos, pecados de muerte, pecados mortales, pecados veniales. La tradición católica hace esa distinción, ¿verdad?, entre pecados mortales y pecados veniales. No me parece que sea lo que esté diciendo este texto. Generalmente los cristianos decimos que no hay tamaños de pecados. Todos los pecados son grandes, porque todos los pecados son pecados contra un Dios grande. Y creo que a veces se malentiende eso, porque claro que hay diferencia de pecados, por supuesto. Las consecuencias del pecado no son lo mismo. Por ejemplo, un niño que su mamá le da 20 pesos para ir a la tienda por unas tortillas y el niño miente y dice que las tortillas le costaron 10 cuando en realidad le costaron 7.50 y los otros 2.50 se los gasta, yo qué sé, en dulces, en maquinitas, y llega a su casa, le miente a su mamá. ¿Eso es pecado? Por supuesto que es pecado. ¿Y es un pecado grave? Por supuesto que es un pecado grave, porque es contra Dios, porque es contra su mamá. Pero estaremos todos de acuerdo que
que las consecuencias de ese pecado y la gravedad de ese pecado no es la misma que la de un asesino, violador, alguien que tortura. Por supuesto que es diferente. Incluso legalmente a un niño que le miente a su mamá, deja tú que sea niño, un adulto, la mamá manda a su hijo adulto a la tienda, no lo vas a meter a la cárcel porque le robó 2.50 a su mamá. Y alguien que comete un pecado mucho más grave, sí, porque sus consecuencias son mucho más graves. Entonces, cuando los cristianos decimos que los pecados no son tamaños grandes y pequeños, no significa que no entendemos la gravedad de ciertos pecados que tienen consecuencias muy grandes. Significa en el marco espiritual de la salvación. Somos pecadores y todos nuestros pecados nos condenan a la muerte, a la condenación, a la perdición. Y sobre todo para aquellos que dicen, no, yo no cometo pecados. O sea, alguna vez mentí, alguna vez me robé el cambio, alguna vez, pero no, yo no he matado a nadie, yo no necesito arrepentirme de muchas cosas. No, claro que sí necesitamos, porque todos somos pecadores. Porque nuestro pecado no consiste en el tamaño del pecado que cometimos, nuestro pecado consiste en rebelión en contra de Dios, que se nota en los pecados, en todos, los de consecuencias pequeñas y grandes. Así es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero me parece, otra vez, que no es eso lo que se refiere a este pasaje, en que hay pecados grandes y chicos. Segunda interpretación, hay quienes dicen que se refiere a cometer pecados que llevan a muerte, en el sentido de que hay gente que comete pecados que llevan a muerte en el sentido literal. Alguien que asesina, alguien que comete algún error que provoca que alguien muera, o incluso alguien que se mata a sí mismo. Como dicen por ahí, se autosuicida. Serían los pecados que llevan a muerte. Y en ese caso, dice el apóstol Juan, no oren por esos. Y nos dice, no tiene caso orar por los muertos, porque la Biblia dice que Dios estableció que el ser humano viva una vez y después el juicio. O sea que tenemos nuestra vida. Todas las oportunidades que Dios nos ha dado son nuestra vida. Dios nos da una y otra oportunidad. Hasta que morimos, entonces ya no hay más oportunidad. Si no creemos en Cristo Jesús, no creemos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante creer en Cristo Jesús. Es urgente creer en Cristo Jesús, porque nadie tiene la vida asegurada. No sabemos si hoy es nuestro último día. No sabemos si mañana es nuestro último día. Recientemente hablé con unos misioneros que me contaban la carga que sienten en su corazón porque están predicando en un país donde hay mortalidad muy alta, incluso niños mueren comúnmente. Y su gran sentido de responsabilidad es predicar el Evangelio, porque no sabemos si hoy es su último día, o si mañana es su último día, o si Cristo viene. Por eso no tiene caso orar por los que ya murieron, porque ya murieron. Oramos por los que se quedan. Por eso los cristianos no ofrecemos oraciones ni misas por los muertos, porque si ya murieron, ya tomaron su decisión. Y le toca a Dios juzgar, no a nosotros. Le toca a Dios juzgar. ¿Será que eso está diciendo el apóstol Juan? Que no oremos por los que cometen pecado que muere, de muerte. Les digo la verdad, no rechazo esta interpretación, pero tampoco me parece que es la más correcta. Tercera interpretación. Esto de pecado de muerte se refiere a los que predican falsas doctrinas. El apóstol Juan ha venido rechazando las falsas doctrinas, ha venido hablando seriamente acerca de no creer en falsos evangelios. Y hay quienes piensan que según este contexto en el que el apóstol Juan viene desmintiendo las falsas doctrinas, aquí se refiere a estos que cometen pecado de muerte, a esos que están predicando falsas doctrinas. Y le llama pecado de muerte porque se trata de muerte espiritual. Aquellos que están en contra del evangelio es muy grave. Es muy grave predicar un falso evangelio porque te estás condenando a ti mismo a la muerte y estás condenando a otros a la muerte espiritual. Porque nadie se salva por creer en un falso evangelio. La salvación viene a través de la gracia de Cristo Jesús, que se recibe por medio de la fe en el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Por eso es tan grave predicar un evangelio falso, porque predicar un evangelio falso conduce a la muerte de aquellos que lo creen y del que lo predica, la muerte espiritual. ¿Será que se refiere a eso el apóstol Juan?
tampoco rechazo esta interpretación del todo, pero no me parece que sea tampoco la que más correcta pudiera ser. Les voy a decir la cuarta interpretación que me parece que es la correcta. Ahora, solo rechazo la primera, la que dice que hay pecados grandes y chicos. Las otras dos no las rechazo realmente. Hay estudiosos de la Biblia que las proponen y sí es un texto bastante complicado, así es que no quiero yo dar necesariamente una respuesta final, sino más bien reconocer la humildad, tener humildad para reconocer que no siempre lo sabemos todo. Y si ni los eruditos bíblicos, estudiosos, expertos en los idiomas se ponen de acuerdo, pues quizá tampoco yo me atrevo a dar una respuesta definitiva. Pero creo que podemos encontrar enseñanzas y creo que en estas opciones que les he dicho encontramos ya enseñanzas. Opción número 4, que sí me parece por la que me inclino más. ¿De qué está hablando con el pecado de muerte el apóstol Juan? Me parece que se refiere a cometer el pecado imperdonable del que habla Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿A poco hay un pecado que Dios no puede perdonar? La Biblia dice que sí. Y no es que Dios no lo pueda perdonar. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que sea. Se llama pecado imperdonable porque Dios, según su plan de salvación que ha establecido, ha decidido no perdonar ese pecado. ¿Cuál pecado? El de rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado. Es aquel que nos permite tener fe, que nos permite creer, que trabaja en nuestro corazón para creer en Cristo Jesús. No creemos en Cristo Jesús porque somos muy inteligentes, no. Creemos en Cristo Jesús porque el Espíritu Santo hace esa obra en nuestro corazón. Y el pecado imperdonable es rechazar esa obra del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es, según lo que explica Jesús a los fariseos, que sabían quién era Jesús y aún así lo rechazaron. Ese es el pecado imperdonable. Saber quién es Jesús, es reconocer cuál es el Evangelio, entender el Evangelio y decidir rechazarlo. No todo aquel que no cree en Jesús comete este pecado. Quizá no lo han entendido, quizá no terminan de comprender quién es Jesús. El pecado imperdonable es aquellos que saben que Cristo es el camino, lo saben y deciden no creer. ¿Por qué no y ya? Es grave, es muy grave. Es un pecado de muerte. Y es imperdonable, no porque Dios no pueda perdonarlo, Dios es todopoderoso, sino porque Dios ha decidido perdonar y salvar a aquellos que creen, aquellos que le dicen sí a la obra del Espíritu Santo. Aquel que rechaza esa obra no puede ser perdonado. Es muy grave. Y dice Juan que no oremos por ellos porque ya tomaron su decisión, porque cometieron ya el pecado imperdonable. Es triste, pero creo que hay gente así. Me parece que hay gente así en este mundo. No me toca a mí juzgar, pero creo que algunas de las personas que han cometido estos grandes crímenes contra la humanidad, asesinos seriales, torturadores, abusadores, violadores, dictadores terribles que cometen genocidio, me parece que son personas que cruzaron la línea. Ya estaban más allá del perdón de Dios. No porque Dios no los pueda perdonar, no porque Dios no pueda alcanzar a cualquiera que se haya alejado, por más que se haya alejado, sino porque ellos tomaron la decisión de no creer. Una decisión firme, una decisión irremediable, sin marcha atrás. Le dijeron a Dios no. Eso es grave, eso es grave. Por eso dice Juan, ni siquiera hay que orar. Ni siquiera hay que orar. Pero por otro sí, y ayer hablamos de eso. Así es que vamos a terminar orando. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, Padre mío, que nos ayuda a profundizar en tu palabra, a reconocer, Señor, que no lo sabemos todo, pero también a recibir enseñanza para nuestra vida. Te agradecemos porque siempre tienes algo que decirnos. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.